enfermedad cardiovascular, ¿no? Que son aquellos que tienen obesidad, hipertensión arterial, algún tipo de arritmia, ¿no? Cardíaca, asociada siempre, ¿no? A nivel elevado de triglicéridos, colesterol, son enfermedades, entidades que sí están asociadas a que un paciente pueda llegar a tener un infarto agudo de miocardio o un evento vascular cerebral, un evento, ¿no? Entonces vemos esto y decimos, ok, recordábamos también el índice de masa corporal el día de ayer, ¿no? Haciendo hincapié en la tablita que tienen que dominar, sabiendo que lo normal es de 18.5 a 24.9, muchachos, ¿ya? De 25 a 29.9, de 30 a 34.9, obesidad tipo 1, de 35 a 39.9, obesidad grado 2, y obesidad más, en este caso obesidad grado 3, mayor a 40, ¿no? Tener un índice de masa corporal. Entonces, pasando esto, hacemos el recordatorio y hacíamos hincapié de un grupo enorme de fármacos que van a llegar a inhibir la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa, y decíamos que estos también se podían dividir según su potencia, ¿no? Y veíamos que los que tenían más potencia o efecto a la hora de actuar, ¿no? En el caso de que nosotros iniciemos el tratamiento para disminuir los niveles del colesterol, necesitábamos siempre irnos a elegir, ¿no? Teníamos que elegir siempre fármacos de primera línea. En este caso, que van a llegar a actuar frente al colesterol, son las estatinas, fármacos de primera línea. Y dentro de estos, pues había un montón, ¿no? Acá, como pueden ver en la tabla, hay atorvastatina, fluvastatina, lovastatina, pitavastatina, pravastatina, rosuvastatina, simvastatina, ¿no? Entonces, cada una de estas estatinas, hasta el día de hoy, pueden ver ustedes las, de alguna manera, la potencia, el mecanismo que es el mismo, pero ver la potencia, ¿no? Vemos si tenemos dos estatinas de alta potencia. En este caso, si nosotros vamos a esta tabla, nos dice 2 miligramos de estatinas para reducir los niveles de LDL colesterol, ¿no? El porcentaje del valor basal. Entonces, ustedes pueden ver que la atorvastatina hasta el día de hoy tiene todavía un gran potencial, es el más potente de todas las estatinas, ¿sí? Tenemos y entendemos que, ok, si yo quiero reducir el porcentaje del LDL colesterol, con la atorvastatina voy a poder reducirla en un cuánto por ciento, en un porcentaje de un, acá bien claramente nos menciona, ¿no? Hasta 80 veces más potente. Entonces, veo que su efecto va a un porcentaje más o menos de un 51 a un 55%, y el resto no se halla, ¿no? En este porcentaje tienen una potencia intermedia, incluso otras no tienen ni siquiera una potencia baja, ¿no? Como ustedes pueden ver, la atorvastatina directamente ocupa una potencia intermedia y una potencia alta, ¿no? De acuerdo al efecto que este tiene. Entonces hablamos de dos fármacos, atorvastatina y rosuvastatina, ¿ya? Fármacos hipolipemiantes respecto al tratamiento de la hipercolesterolemia. Por otro lado, habíamos quedado en esta tabla también y les decía, sí, tenemos que hacer hincapié que no solamente las estatinas tienen su mecanismo de acción de inhibir, ¿no? A la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa, sino también está involucrado en varios efectos pleiotrópicos. Y cuando nosotros hablamos de efectos pleiotrópicos, hablamos de estos, ¿no? Y hago hincapié porque es la única familia de fármacos dentro de todos los hipolipemiantes, es la única familia que tiene efectos pleiotrópicos. ¿Cuáles son los efectos pleiotrópicos? Vemos que revierten la disfunción endotelial, los efectos antioxidantes, efectos sobre la placa de ateroma, las acciones antitrombóticas que este puede ejercer. Algo que quiero que quede claro, muchachos, es que no es que al actuar sobre la placa de ateroma, pues se convierte directamente en un antiinflamatorio, ¿ya? Algunos estudiantes se quedan como que, ay, pero es que usted ha dicho que es un antiinflamatorio. No, jamás podría yo decir que es un antiinflamatorio. Si hablamos de los antiinflamatorios, necesitamos ver y entender que los antiinflamatorios se dividen en dos grandes grupos.
aquellos que son selectivos de la COX y aquellos que no son selectivos de la COX. Y acá no estamos hablando de ninguna de las vías de esas, ¿no? De ese tipo. Entonces, que vienen de la fosfolipasa 2, que el tromboxano, no estoy hablando de eso, estoy hablando del efecto sobre la placa de ateroma que va a inhibir, en este caso, a este nivel, el proceso inflamatorio, es decir, va a evitar que haya acumulación de macrófagos, haya por tanto la expresión de citoquinas proinflamatorias, como ustedes ya conocen bien, el factor de necrosis tumoral, el factor nuclear kappa beta, ¿no? En este caso la proteína quimiotáctica, ¿no? De monocitos tipo 1, la interleucina 1, la interleucina 6, ¿no? Y demás moléculas como el factor, ¿no? Del factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos. Entonces, las estatinas no son antiinflamatorios como tal. Te está diciendo que inhibe el proceso inflamatorio. ¿A qué nivel? A nivel de la placa de ateroma. Ya esa aclaración, porque siempre hay un estudiante por ahí que empieza a entender mal las cosas y no es un AINE, sino que tiene un efecto sobre la placa de ateroma para que los macrófagos no lleguen a secretar y expresar las sustancias proinflamatorias. No es que vaya a actuar sobre una cefalea o sobre un dolor muscular o osteoarticular, no. No es un AINE la estatina, es un hipolipemiante de las familias de la estatina que tiene como mecanismo de acción inhibir a la hidroximetil glutaril coenzima A reductasa y además tiene efectos pleiotrópicos, ¿verdad? Entonces, entendiendo eso, voy avanzando y digo, ok, también las estatinas tienen acciones antitrombóticas, pero no necesariamente son fármacos de primera línea que yo voy a usar en un caso de un evento trombótico, ¿verdad? Necesito siempre usar fármacos de primera línea. En este caso también son adyuvantes, ¿sí? Por último, tiene una acción protectora cardiovascular. Entonces, entendiendo esto, decíamos, ok, el día de hoy vamos a ver los fibratos. Dentro de estos mencionar que todos estos son derivados del ácido clorfenoxibutírico y tenemos tres representantes principales, estos los tenemos en el medio, ¿sí? Besafibrato, fenofibrato y gemfibrosilo. Y les decía el mecanismo de acción. En el caso de las estatinas, estos eran inhibidores de la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa. En este caso son agonistas de los receptores nucleares activados, ¿no? Por proliferadores de peroxisomas alfa. Disminuyen la síntesis de triglicéridos y la secreción hepática de VLDL y aumentan la expresión de la lipoproteína lipasa en el endotelio vascular y el catabolismo de los triglicéridos, ¿no? Entonces, sí o sí necesitamos entender el mecanismo de acción. Son agonistas de estos receptores. Entonces, si yo voy a estimular, ¿no?, la presencia de estos receptores, estos me van a llegar a provocar la disminución de la síntesis de los triglicéridos, por tanto, la secreción hepática de VLDL, ¿no? Y aumentan la excreción de lipoproteína lipasa en el endotelio vascular y el catabolismo de los triglicéridos. ¿Qué más? Por tal situación, obviamente, debo entender que van a reducir los niveles de VLDL y de los triglicéridos. Vean ustedes, respectivamente, hablando de un 20% para la VLDL y triglicéridos 50%, ¿ya? Aumentan en un porcentaje pequeño, de 10 a 20%, el valor del HDL colesterol, que es el colesterol bueno, ¿verdad? Sin embargo, apenas modifican o incluso aumentan los de LDL. Pero ojo, el grupo de los fibratos está indicado, por tanto, para la hipertrigliceridemia, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, ok, voy a disminuir los niveles de triglicérido, voy a aumentar en un mínimo porcentaje los niveles de HDL. Entonces yo pensaré, ¿con qué tipo de fármacos puedo llegar a asociar este tratamiento, teniendo en cuenta que mi paciente tiene dislipidemia mixta? Entonces pensaré y diré, ok, primera línea para fibratos son en este caso para los triglicéridos elevados son los fibratos, ¿no? Y primera línea para la hipercolesterolemia son las estatinas, ¿eh? Entonces, entendiendo esto, digo que se utilizan en el tratamiento los fibratos de hipertrigliceridemia primaria asociada en este caso al tipo 5 o no, en este caso tipo 3 o tipo 4 también con hiperkilomicronemia.
También son útiles en la hiperlipoproteinemia tipo 2B y en la hiperlipoproteinemia mixta asociada a estatinas, resinas o inhibidores de PSCK9. Entonces, entendiendo esto, yo digo, ok, los fibratos siempre los voy a administrar para hipertrigliceridemias. En su examen de hito yo puedo colocar uno de los siguientes, ¿no? Es utilizado como fármaco de primera línea respecto a la elevación de los triglicéridos con valor normal del colesterol. Entonces, ustedes mencionaron a uno de los fibratos, ¿no? Será genfibrocilo, bezafibrato, fenofibrato o colofibrato, ¿no? Entonces, veo las características ahora farmacocinéticas de todos estos fármacos que derivan del ácido fíbrico. La biodisponibilidad entiendo que es al 100% tanto del genfibrocilo como del bezafibrato. Clofibrato no lo tenemos en el medio, ¿sí? Pero sí tenemos que conocerlo. Entonces veo bezafibrato, clofibrato, fenofibrato y genfibrocilo. Ahora, siempre les recalcaba la importancia de la unión a proteínas por parte de los distintos grupos de fármacos, y es que este grupo de fármacos también tiene una unión a proteínas, es decir, si tengo un paciente con hipoproteinemia, ¿no? Severa del tipo hipoalbuminemia o del tipo hipoproteinemia, no voy a llegar a transportar los medicamentos, los fármacos que yo dé al paciente. Voy a provocar recirculación y posterior eliminación. Entonces, lo que yo tengo que tomar en cuenta a la hora de administrar este grupo de fármacos es decir, y ver, ¿no? Cómo están las proteínas totales, la albúmina en mi paciente, ¿verdad? Entonces, por otro lado, la mayoría de estos fármacos se metaboliza y obviamente llega a eliminarse, ¿no? Si nosotros damos, por ejemplo, se metaboliza por vía hepática, altamente por vía hepática y se excreta por vía renal. Pero algo que quería mencionarles es que al ser metabolizado por vía hepática, en las mañanas, por ejemplo, este puede llegar a estimular mayor, ¿no? Síntesis de ácidos biliares. Por tanto, es recomendado que se dé en horario de la tarde, a partir de las 4, 5, 6 de la tarde, porque tiene un tipo de reacción adversa que se llama formación de litos, ¿ya? O es un grupo de fármacos litogénico también. Entonces, ¿qué significa esto? Que va a dar lugar al inicio de la formación de de cálculos biliares, ¿ya? Cálculos biliares, litos biliares. Entonces, lo que yo no quiero hacer es que estos litos se formen en la mañana, ¿verdad? Yo quiero que este fármaco sea metabolizado, tenga un buen tipo de acción, entonces necesito iniciar el fármaco cada tarde, a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, ¿ya? Ahora, otro tipo de reacción adversa también más frecuentemente evidenciadas, ¿no? Por la literatura son las molestias gastrointestinales que estos pacientes pueden llegar a presentar, como cuál pueden llegar a tener cefaleas, distensión abdominal, ¿no? Y flatulencias también. Y por otro lado, en el anterior grupo, en el grupo de las estatinas, mencionábamos que había un cuadro que podía generarse por el tiempo de uso crónico, ¿no? Decíamos que nuestro paciente podría tener hepatopatías, también podría tener rhabdomiólisis, podría tener neuropatías y demás. Entonces, con este grupo de fármacos yo puedo llegar a evidenciar la presencia de rhabdomiólisis en pacientes con ERC. Denme un momento, muchachos, alguien me está golpeando la puerta, esperen un ratito. Ok, entonces continuamos, ¿sí? No les decía que dentro de las reacciones adversas, bueno, habíamos comentado que las más frecuentes pues son esas tres, hablando propiamente de los fibratos, pero si vamos a hablar y recordar de las estatinas, decíamos que las estatinas normalmente no tienen reacciones adversas o efectos secundarios inmediatos, pero por el uso crónico de estas,
pueden presentarse desde neuropatías, miopatías, puede haber cefalea, ¿no? Pero hepatopatías también. En este caso puede haber elevación de las transaminasas, elevación de las bilirrubinas y también por el uso crónico y altas dosis puede provocarse rhabdomiólisis. ¿No? Esas son las más frecuentemente asociadas respecto a las reacciones adversas con las estatinas. Ahora, volviendo a los fibratos, vemos las molestias gastrointestinales que ya hemos mencionado, que son litogénicos, ¿sí? Toditos estos son litogénicos y también por el uso crónico puede llegar a generar rhabdomiólisis, pero ¿en quién? Ya no es en cualquiera como con las estatinas por las dosis altas y uso prolongado, ya no es así. En este caso puede generar rhabdomiólisis en pacientes con enfermedad renal crónica. ¿Ya? Pueden incrementar también el efecto de los anticoagulantes, entonces yo tengo que saber qué fármaco está usando o tomando mi paciente. No puede estar tomando, por ejemplo, warfarina. Les comentaba una y otra vez, la warfarina es el fármaco más inestable de todos los grupos de los fármacos, es el fármaco más inestable que hay, ¿no? Dentro de todos los fármacos es el más inestable. Entonces, este grupo, en este caso los fibratos, pueden incrementar el efecto de los anticoagulantes. No es una reacción adversa, quiero que vean la imagen, esto es un tipo aparte, ¿sí? Entonces, siguen viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, doctora. Ah, ok, gracias. Entonces, vamos a hacer la clase más dinámica y quiero que me expliquen ahora ustedes, porque es un grupo de fármacos que si bien en el medio tenemos el evolucumab, pero no es de uso común y tampoco es un fármaco que se lo pueda llegar a encontrar fácilmente. Entonces, quiero que me expliquen ustedes ahora cuál es el mecanismo de acción de los inhibidores de la PSSK9. Doc, en esto de los inhibidores de la PSSK9 evitan la degradación de receptores de LDL. ¿Alguien más puede seguir explicando el mecanismo de acción? Doctora, va a ser que que todas estas LDL vayan a ingresar a lo que es el hepatocito para evitar, o sea, estos receptores no se van a desaparecer y como decía, al no desaparecer entonces van a ingresar mediante exocitosis a lo que es a un hepatocito para disminuir la cantidad dentro de lo que es el torrente sanguíneo. Ok, muchachos, a ver, una explicación más detallada y molecular. Doctora, tal vez van a incrementar la captación de LDL.
muchachos, estoy esperando alguien que pueda dar una explicación. Estaba bien, pero algo más completo, por favor. Muchachos, ¿me escuchan? Estoy empezando a evaluar por si acaso. Doc, ¿me escucha? Doc, ¿me escucha? Sí. Vamos a tener un mecanismo de acción. El mecanismo de acción, Melvin. PCK9 es que el receptor de la LDL capta el colesterol de la LDL, como estamos viendo, y de la sangre. Pues, después el LDL entra al complejo de LDL receptor y luego entra al hepatocito, donde el LDL cuando se va a degradar con el lisosoma y vuelve a la superficie y se reutiliza. Y si el PCSK9 se une al receptor, este se puede destruir en los lisosomas y no se recicla. Eso nomás. Ya, muy bien, Melvin, gracias. Entonces, vamos a mencionar que los inhibidores de la PCSK9, pues básicamente son anticuerpos monoclonales, ¿verdad? Que tienen la función de inhibir directamente a la PCSK9. Pero si hablamos de este grupo, no solamente hablamos de anticuerpos, ¿sí? Vamos a hablar de un fármaco que tiene aún más, de alguna manera, su mecanismo de acción más molecular. En este caso, el inclisiran llega a actuar frente al ARN de interferencia. Este mismo tiene la tarea, ¿no? Para que se pueda comprender, de sintetizar y dar lugar al gen como tal del PCSK9. Pero como este fármaco va a ir a inhibir al gen, ¿no? Que va a dar lugar al PCSK9, entonces tiene mucho más acción y más potencia. ¿Cuál es el problema? No lo contamos en el medio, ¿sí? En cambio, los fármacos que son anticuerpos monoclonales, como el alirocumab y el evolocumab, como su compañero ya explica el mecanismo de acción, directamente van a ir a inhibir, ¿no? Entonces, dando lugar a que nuevamente el receptor, ¿no? Vaya a estar libre, el LDL nuevamente pueda llegar a sintetizarse, pero ya no lo llega a utilizar como se puede ver en la imagen, ¿no? Entonces, pasando esto, vemos que hay dos grupos de fármacos grandes, tanto los anticuerpos monoclonales como los fármacos que llegan a inhibir al ARN de interferencia para que éste pueda inhibir o bloquear la síntesis de este gen que está encargado de sintetizar el PCSK9, ¿no? Entonces, como lo inhibe, pues la potencia es mucho mayor en comparación, ¿no? El inclisiran es más potente que el evolocumab o el alirocumab, ¿ya? Ahora, ¿qué más tenemos que saber de este grupo de fármacos? Puedes recordar las reacciones adversas, pero mencionando primeramente que reducen los niveles plasmáticos de colesterol total. Este grupo, al ser inhibidores, igual, de la misma manera, llegan a disminuir los niveles del colesterol. A ver, vamos a hacer un recordatorio, ¿ya? Estatinas disminuía la síntesis de colesterol, ¿ok? Fibratos disminuía la síntesis de triglicéridos. En este caso vamos a hablar de los inhibidores de la PCSK9 que disminuyen igual los niveles plasmáticos del colesterol total. Entonces vamos a ver a partir de ahora que varios fármacos llegan a coadyuvar, ¿sí? En la disminución de los niveles plasmáticos del colesterol. Entonces vamos a entender esto. Este grupo de fármacos que son inhibidores de la PCSK9 vemos que también llegan a provocar reacciones adversas. Ahora, hay otra diferencia. Las estatinas se aplican vía oral, ¿no? La forma de administración es oral. No hay vía subcutánea ni parenteral.
netamente es vía oral, ¿ya? Los fibratos también son de administración oral. En cambio, este grupo de fármacos, ¿no? Los inhibidores de la PSSK9 son fármacos de administración subcutánea. Entonces, la primera reacción adversa más frecuente que yo puedo llegar a ver es tener un eritema en el sitio de inyección, ¿no? Vemos que la administración es subcutánea nada más, ¿ya? Otra reacción adversa frecuentemente asociada a este grupo de fármacos es la lumbalgia y los síntomas respiratorios. Cuando hablamos de síntomas respiratorios estamos hablando de los síntomas síntomas pseudogripales. Entonces, si hablamos de respiratorios puede haber rinorrea, cefalea, malestar general, febrículas, ¿no? Y dolor puede haber. Todo lo que tenga que ver con los síntomas gripales está asociado, ¿no? A las reacciones adversas de este grupo de fármacos. Respiratorios rara vez pueden llegar a provocar netamente tos, pero más se habla del síntoma gripal, ya pseudogripal, ¿ok? Entonces, ¿qué más? Seguidamente, como les decía, vamos a hablar de puros fármacos que disminuyen los niveles plasmáticos del colesterol. Entonces tenemos otro grupo. ¿Cuál es este grupo? Son los moduladores de la absorción, que se dividen en dos grupos, ¿ya? El primer grupo compuesto por los secuestrantes de ácidos biliares. En este caso tenemos a la colestiramina, colestipol y colesevelam. ¿Qué son este grupo de fármacos? ¿A qué corresponde? ¿Cuál es el mecanismo de acción? En este caso, este grupo de fármacos son resinas catiónicas insolubles de intercambio catiónico. Te dice, ¿no? Dextaxtran o colextran es un derivado del polisacárido dextrano. En el intestino se usan a los ácidos biliares formando complejos que se eliminan por vía fecal. Entonces prácticamente impiden la absorción del colesterol, si ustedes se dan cuenta, ¿no? Al unirse directamente forman complejos con los ácidos biliares y pues son eliminados por vía fecal, ¿verdad? Entonces, esto estimula la conversión del colesterol endógeno en ácidos biliares, claro, porque como no se está absorbiendo y todo se está eliminando, entonces el colesterol acumulado que tú tienes o que nosotros tenemos, ¿no? Las personas con hipercolesterolemia llegan a activar, ¿no? La otra vía, ¿no? Entonces estimula la conversión del colesterol ya endógeno, ¿no? Que tiene uno en ácidos biliares. Decíamos, ¿no? Al principio que el colesterol estaba involucrado en la estructura, ahora formaba parte de los ácidos biliares y también de las hormonas, ¿no ve? De la gónada y demás, de las gónadas y demás. Entonces, haciendo hincapié en este mecanismo de acción, decimos, ok, estos secuestrantes de ácidos biliares pues forman complejos, ¿no? Forman complejos, se unen a los ácidos biliares ya en el intestino, por tanto son eliminados, es decir, no se acumula, no permite la absorción como tal del colesterol, ¿ya? Entonces ahí te dice disminuyendo el colesterol hepático, obviamente, y tisular del colesterol. ¿Qué más? Disminuyen los niveles plasmáticos, obviamente por ese mecanismo de acción principal que tiene, pero apenas modifican los de los triglicéridos, claro, porque se unen básicamente al colesterol que estás ingiriendo, no a los triglicéridos, ¿me dejo entender? Entonces, también este grupo de fármacos producen reacciones adversas o efectos secundarios. En este caso puede provocar náuseas, distensión abdominal, meteorismo, estreñimiento, reducen la absorción de vitaminas liposolubles. ¿Cuáles son las vitaminas liposolubles? Muchachos. Doctora, la D, Ya, A, D y K. Muy bien. Y de múltiples fármacos. Entonces, a ver, por lógica, muchachos, si yo estoy inhibiendo la absorción de vitaminas liposolubles, me pongo a pensar que las vitaminas K, la vitamina A, la vitamina D, incluso la vitamina B, ¿no? No va a ayudar a la síntesis dentro de la hematopoiesis ni tampoco dentro de los factores de coagulación. Habíamos mencionado en la anterior clase que había una de estas vitaminas estaba relacionada con la presencia de los factores de coagulación y era, por ejemplo, la vitamina
K, ¿no ve? Ahora, si hablamos propiamente de la hematopoiesis, aquel factor, ¿no?, de maduración y de síntesis del DNA, estamos hablando de las vitaminas B en todo su espectro, ¿no? O sea, de la B2, B6, B9, que igual, si hay algún tipo de impedimento para la absorción de esta vitamina, no voy a tener no voy a tener el suficiente estímulo para la síntesis de globulitos rojos. Por tanto, yo necesito, ¿no?, decirle al paciente, ok, vamos a tratar de modificar la dosis y la forma de darle el tratamiento para la anemia, pero no tiene que dejar la colestiramina, por ejemplo, ¿no? Entonces tengo que modificar, entendiendo yo que este grupo de fármacos también se tiene que usar en la tarde. Este grupo de fármacos también viene de aplicación oral, ¿ya? No viene de aplicación subcutánea. El anterior sí, este no, ¿ya? Entonces, sigamos, dice. Dentro de los efectos secundarios es muy común que haya náuseas, distensión abdominal, meteorismo, estreñimiento, reducen la absorción de vitaminas liposolubles y de múltiples fármacos. Entonces también tengo que entender que puede haber alteración, ¿no? En este caso disminuyen los niveles de warfarina. Hola. ¿Me escuchan, muchachos? Sí, Doc, sí. Ya, pensé que ya no me escuchaba. Ya. Entonces vemos que son útiles en pacientes con hipercolesterolemias que no se van a controlar con estatinas. ¡Wow! Estamos viendo aquí algo interesante. Veíamos que el anterior grupo, los inhibidores de la PSCK9, usaba en conjunto con las estatinas, ¿verdad? Podía usar, ¿no? O sea, evolocumab, alerecumab podía llegar a usar en conjunto. Este grupo de fármacos puedo también asociar, pero te dice claramente, son útiles en pacientes con hipercolesterolemia que no se controlan solitos con estatinas, ¿no? Con estatinas, o en las que estas están contraindicadas. ¿En qué casos van a estar contraindicadas las estatinas? Hemos mencionado, en caso que mi paciente tenga una hepatopatía, ¿verdad? Además habíamos mencionado también que según las publicaciones, ¿no?, de las escuelas americanas, en la Escuela Americana de Cardiología, por ejemplo, demostraba que las estatinas estaban asociadas a la presencia de diabetes incluso, ¿no?, que tenían que ver con el inicio o la presencia de diabetes, ¿no? En nuestro medio todavía no se ha llegado a confirmar eso, ¿ya? Reacciones adversas del grupo de los secuestrantes biliares. Entonces, lo más importante y frecuente, sensación organoléptica desagradable. ¿Qué significa esto? Mayor estímulo nociceptivo, es decir, yo normalmente cuando huelo, digamos, olores desagradables, ¿no? Digo, ya, no me gusta, me alejo, ¿no? Pero con este grupo de fármacos eso se potencia, ¿ya? Para que me pueda dejar entender, se potencia. Toda la percepción, ¿no?, por parte de los sentidos se potencia, ¿ya? Tanto el tacto, olfato y visión, pero más que todo es olfato y gusto en este caso, ¿ya? Entonces, todo le puede parecer muy desagradable. Tomar, por ejemplo, café le puede parecer muy fuerte el café, o sea, tiene esa sensación organoléptica desagradable que llega a provocar este grupo de fármacos, ¿ya? Acuérdense, secuestrantes de ácidos biliares. ¿Qué grupo de fármacos? Por lo menos 3, ¿no? Colestiramina, ¿qué más? Colestipol, Ok. ¿Y qué más? Este grupo de fármacos puede llegar a provocar 2 alteraciones gastrointestinales. Además de las ya mencionadas, puede provocar o estreñimiento o puede provocar diarrea, ¿sí? Incrementa el riesgo de la formación de litos vesiculares. Ok, entonces recordando hacia atrás, había un grupo que ya formaba litos. ¿Cuál era? Los fibratos. Los fibratos, ¿no? Un grupo de fármacos litogénicos. Ok, entonces si yo uso fibratos más secuestrantes, obviamente voy a tender a generar más litos en mi paciente y es algo que no quiero, ¿no? Entonces este grupo de fármacos también se lo administra en la tarde, ¿ya?
El segundo fármaco dentro de este grupo es el ezetimibe o ezetimiba, ¿ya? El mecanismo de acción, pues, inhibir la proteína, ¿no? ¿Cuál proteína? La NPC1L1, que está en las membranas del borde en cepillo de los enterocitos del yeyuno, obviamente donde se absorbe, ¿no? El colesterol, e inhibe la absorción, ahí te dice, ¿no? Inhibe la absorción intestinal del colesterol y los estanoles vegetales. ¿Qué más? Por tanto, van a reducir los niveles plasmáticos del LDL colesterol, miren, en mínima cantidad, ¿no? Y triglicéridos en 10% también. Incrementan los niveles en mínima cantidad también, el HDL colesterol. Asociada a dosis bajas de estatinas, permite reducir los niveles de LDL colesterol en un 50%. Entonces, si yo tengo un paciente con hipercolesterolemia, digamos, un colesterol total de 500, ¿no? Un LDL de 270, yo puedo llegar a usar este fármaco, pero asociado a estatina, tomando en cuenta que no cuento con anticuerpos monoclonales, ¿no? Como los inhibidores que hemos mencionado, entonces no cuento con eso, entonces la guía te dice, ok, puedes usar una estatina más ezetimibe, ¿no? ¿Qué es ezetimibe? Es un inhibidor de la proteína NPC1L1. Entonces tenemos antagonistas e inhibidores, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces vamos, adelante. En este caso es asociada siempre con estatinas en pacientes con hipercolesterolemia que no se controlan solo con estatinas en monoterapia o en las que estas están contraindicadas. También es útil en pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota en los que las estatinas son inefectivas. Es un fármaco de elección en pacientes con citosterolemia, ¿ya? Entonces, ahora viendo, esto es un punto para ustedes, o sea, me refiero a que es un tip, ¿ya? Un tip para ustedes donde nos dice las guías actualmente, si yo tengo un paciente con hipercolesterolemia, debo ver que uno, el LDL colesterol va a estar siempre elevado, ¿no? Obviamente el colesterol total va a estar elevado, pero te dice triglicéridos normales. ¿Cuál es el problema? El LDL colesterol. Entonces tengo que ver el riesgo cardiovascular de mi paciente, la meta a seguir de mis pacientes. En este caso, mientras menos riesgo cardiovascular tenga, mi objetivo va a ser más alto, es decir, casi normal. Pero si mi paciente tiene mucho riesgo cardiovascular, en este caso, si hablamos de riesgo cardiovascular moderado, digamos que sea obeso, ¿no? Entonces mi meta de LDL ya es menos de 100, o sea, mantener un LDL colesterol menor a 100. Alto, cuando es mi paciente obeso, tiene hipertensión y no está tomando medicamentos, ¿no? Menos de 70, imagínense, es mucho menos la meta del LDL colesterol, ¿sí? Porque se ha visto que todos los niveles que sobrepasan dentro de estos valores en pacientes con riesgo cardiovascular pueden llegar a tener mayor infarto, ¿no? Alguna enfermedad isquémica, sea cerebral o a nivel cardíaco, ¿no? Entonces, muy alto cuando mi paciente ya ha tenido un evento cardíaco, no ha sido controlado, ¿no? Y además mi meta, ¿no? Es tener menos de 55 o al menos mantener al 50% de lo que ha ingresado, ¿sí? ¿Qué más? Extremo, pues es un paciente que ya es infartado, ha tenido un evento vascular cerebral, es obeso, tiene hipertensión, tiene diabetes, ¿no? Entonces ya es extremo. El paciente sí o sí tiene que mantener los niveles de LDL colesterol por debajo de 40 miligramos de litro, más, menos, te dicen más, en este caso, o igual al 50% de lo que yo he iniciado el tratamiento, ¿no? Estamos hablando, digamos que un paciente lo hemos encontrado con 400 miligramos de cilitro de LDL colesterol, el colesterol total digamos que estaba en 470, entonces debo de reducir a la mitad, ¿no? Esto, entonces si estaba en 470, debo reducir por lo menos a 200 y mejor si reduzco más, ¿no? Te dice acá los niveles, te tienes que reducir sí o sí, tengo que llegar a los valores de menos a 100, es muy bueno, ¿no? Estoy evitando el riesgo de mi paciente a que haga un infarto agudo de miocardio o tenga un evento vascular cerebral, ¿no? Entonces te dice, ¿cuál es el primer paso si tú tienes un paciente con riesgo cardiovascular? Entonces ahí vamos a volver a recordar los factores de riesgo cardiovascular, que son los que ya hemos mencionado, ¿verdad? Habíamos dicho consumo de bebidas alcohólicas, ser obeso, fumar, ser diabético, ser hipertenso, ¿no?
y ante todo siempre, ¿no? Tener el perfil lipídico alterado. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene triglicéridos elevados, colesterol elevado, entonces, y no tiene riesgo cardiovascular, mi objetivo es otro, ¿verdad? Pero en este caso vamos a hablar de un paciente, digamos que tiene solo colesterol elevado, ¿ya? Entonces, mi primer paso es usar una estatina de alta potencia. En este caso volvemos a ver a dos fármacos y veíamos según el porcentaje de actividad que estos tenían, que eran los más altos, que incluso podían llegar a disminuir el nivel plasmático, ¿no? Hasta un 50% de ese colesterol. Entonces veíamos primer grupo, en este caso las estatinas, rosuvastatina y atorvastatina, a una dosis de rosuvastatina de 20 a 40 miligramos día y atorvastatina de 40 a 80 miligramos día. Pero ¿cuándo esto, muchachos? Cuando mi paciente tiene riesgo cardiovascular. Si no tiene riesgo cardiovascular, puedo solamente dar 10 o 20 miligramos día de la rosuvastatina y atorvastatina 20 miligramos igual día. Pero estos fármacos de igual manera se los usa en la noche, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si no puedo llegar a la meta? ¿Qué pasa si a pesar de yo dar estatinas, mi paciente no está disminuyendo? Es decir, no está disminuyendo, no hay respuesta, no tiene una respuesta. Sigo evidenciando colesterol de 400 y es más, ha aumentado, digamos, ahora está en 470 o 500. Yo lo más alto que he visto de triglicéridos era 1600 y 1100 de colesterol. Es un paciente obeso, ¿no? Eso lo he visto de interna. Entonces, ¿qué se hace con este paciente? Obviamente necesito iniciar estatinas ya nomás, o sea, de inmediato. Y paso 2, veo y evidencio que al mes no ha disminuido, puedo asociar el segundo fármaco que les decía. La mayoría de los países de tercer mundo, incluso los de primer mundo, no pueden costearse un anticuerpo, entonces, un anticuerpo monoclonal. Entonces, yo debo de iniciar con ezetimibe. Y aquí te dice de 10 miligramos día. ¿Ya? Entonces dice estatina más ezetimibe, mi objetivo, ¿no? Es disminuir en un 60-65% del basal que tenía mi paciente. ¿Está entendido? Entonces, aún así, digamos, mi paciente está tomando estatina, ezetimibe, no tiene una meta, puedo intensificar el tratamiento. Y aquí volvemos a hablar del fármaco, de esos que son inhibidores del PCSK9. Opción A, la triple oral, ¿no? El bempedoico, que no lo contamos con este en el medio, y la opción B, inhibidores de la PCSK9. Entonces, aquí podemos usar estatina más ezetimibe y al último más un inhibidor, ¿no? De la PCSK9, sea evolucumab o alirocumab. El inclisiran se usa cada 6 meses, en cambio el evolucumab lo puedo usar cada semana o cada 2 semanas de administración subcutánea, no se olviden, ¿sí? Entonces, hasta ahí hablamos de acuerdo con la hipercolesterolemia. Ahora tenemos que ver qué se hace también en la hipertrigliceridemia. Y nos dice que los valores pueden estar o doblemente elevados o muy elevados con LDL normal, obviamente, y colesterol normal. Pero entonces el problema acá son los triglicéridos, porque o triglicéridos elevados o colesterol elevado me da igual riesgo cardiovascular. Mi paciente puede ser un infarto, incluso si los triglicéridos están tan elevados puedo tener pancreatitis, ¿no ve? Hay alto riesgo. Entonces veo lo normal. Lo normal es que esté menos a 150. Y veíamos en la tabla anterior, les decía, en nuestro medio la mayoría de los laboratorios reporta 200, les decía, ¿verdad? Ahora, la Escuela de Medicina Interna te dice, en nuestro medio, muchachos, en nuestro medio, iniciar a todo paciente con riesgo cardiovascular más de 150. ¿Ya? Y les decía a la anterior vez, si no tiene riesgo cardiovascular, tienes que tener los ciertos tips. Tiene más de 300, le dices, tiene que cuidar la dieta, ya no coma cosas grasosas, tienen que hacer ejercicio y todo lo que ya saben, además del estilo de vida y los hábitos tóxicos. Entonces, si aún así no mejora, sí o sí tengo que iniciar fármacos, ¿no? Que disminuyan los triglicéridos. En este caso vemos la clasificación nuevamente, normal menos de 150, de 150 a 499 como leve moderada, más de 500 que es severa, y 1000, ¿no? Con alto riesgo de pancreatitis, más de 1000, ¿ya? Ahora, vemos triglicéridos, en este caso de 150 a 499, hay un riesgo. En este caso el objetivo es no que mi paciente no tenga riesgo cardiovascular, que mi paciente no vaya a tener un infarto. Entonces mi primer paso es iniciar una estatina. ¿Por qué creen iniciar estatina? ¿Por qué creen?
después se puede potenciar con el ezetimiba? No. Estamos hablando de la hipertrigliceridemia, sabiendo que las estatinas tienen un mecanismo de acción de inhibir a nivel del colesterol, ¿no ve? La hidroximetilbutaril coenzima A, sabemos que tienen su función en disminuir los niveles plasmáticos de la LDL, ¿no ve? Colesterol. Entonces, en este caso, ¿por qué estamos iniciando con estatinas en este paciente que tiene triglicéridos, que es nada que ver con colesterol, ¿verdad? Es triglicéridos de 150 a 499. ¿Por qué tendría que iniciar con estatinas? ¿Por prevención quizás? Ya, a ver, otra persona. ¿Qué están haciendo la ¿Por mía? su efecto pleiotrópico, Doc? Sí, por el efecto pleiotrópico. Ya, el efecto pleiotrópico. No se olviden de eso. ¿Sí? Es el único grupo de fármacos hipolipemiantes que tiene efecto pleiotrópico. ¿Ya? Sí o sí, no quiero que se olviden de eso. Por el efecto pleiotrópico se inicia, pero, hay un pero. ¿Qué pasa si mi paciente ya ha tenido un evento vascular? Yo no voy a esperar a eso. Necesito iniciar sí o sí fibratos, ¿ya? Fibratos. Y luego la estatina, siempre y cuando el LDL esté elevado. ¿Ya? Entonces, si tengo triglicéridos más de 500, ok, inicio fibratos. Si tengo de 150 a 499, puedo usar estatinas, porque habíamos visto también que tienen un pequeño porcentaje en disminuir los niveles de triglicéridos, pero más que todo por el efecto pleiotrópico que este tiene. ¿Ya? Acá te dice paso 2, veo y evidencio si mi paciente tiene o no tiene riesgo cardiovascular. Puedo iniciar el icosapent etil, que tampoco lo tenemos en el medio, o puedo ver y llegar a ver algún daño que tenga mi paciente, ¿no? Persistente. Entonces veo y digo, ok, si mi paciente tiene triglicéridos 150, 499, inicio estatinas, pero si mi paciente tiene más de 500 de triglicéridos, voy a iniciar fibratos, ¿ya? ¿Para qué? Para prevenir la pancreatitis. Y el paso 2, si veo que está elevado mi LDL colesterol, obviamente tengo que iniciar estatinas, ¿no? ¿Está entendido? Entendido. Entonces, hay otro fármaco, en este caso, el volanesorsen, ¿ya? Si bien no lo tenemos en el medio, también necesitamos conocerlo. Este fármaco directamente, igual que al que los otros, es de aplicación subcutánea, pero hay algo importante con este. Va a actuar directamente a nivel de la APO, a nivel del gen de la APO3. Entonces se usa en países, por ejemplo, europeos, se tiene el estudio ya publicado, pacientes que tienen triglicéridos más de 1000, ¿sí? El uso del fármaco es netamente por vía subcutánea, se puede usar cada semana, por ejemplo, una vez cada semana por 4 semanas. Lo que tenemos que hacer con este fármaco es tener cuidado en el control de plaquetas, ¿ya? Porque puede llegar a provocar trombocitopenias, ¿sí? Entonces, si tengo triglicéridos elevados, puedo usar volanesorsen. Pero bueno, para nosotros es un sueño, ¿no? Porque apenas si muchos pacientes, pocos pacientes pueden llegar a mantener el costeo del fibrato, ¿ya? Porque una tableta de fibrato está a 60 bolivianos y lo tienen que usar por lo menos 1 hasta 3 meses, ¿no? Entonces, un poco caro para el paciente mantener este tratamiento. Muchos lo dejan a medias y lo logran controlar con la dieta posteriormente, ¿sí? El último es la dislipidemia mixta. Y si hablamos de dislipidemia mixta, estoy diciendo que tanto triglicéridos como colesterol están elevados. Ahora, ¿es la más frecuente de todas las dislipidemias que hemos visto? Sí, es la más frecuente, ¿ya? La regla de oro primero es disminuir los niveles de LDL colesterol y luego de los triglicéridos. Entonces, la regla va así: menos de 500 de triglicéridos, te dice estatina de alta potencia, habíamos visto rosu o atorvastatina, ¿ya? Puedo asociar más ezetimibe de 10 miligramos y puedo iniciar o asociar un inhibidor de la PCSK9 y al último, ¿no? Si persiste todo este daño y demás, puedo usar incluso icosapent, ¿no? 4 gramos día, pero nosotros nos quedamos hasta el ezetimibe y ya. Muchos de los pacientes llegan a controlar con esto la dislipidemia mixta con triglicéridos menor a 500. Ahora, si tengo una dislipidemia mixta, obviamente todos están elevados,
Pero si tengo más de 500 de triglicéridos, primero, muchachos, fibrato, porque quiero evitar que mi paciente vaya a infartarse. Entonces, tengo más de 500 kilos y necesito utilizar fibratos, 145 miligramos día. ¿Por qué también? Porque quiero también prevenir la pancreatitis, ¿verdad? ¿Qué más? Puedo usar estatinas, ¿no? De alta potencia, como cual habíamos mencionado rosuvastatina o atorvastatina, y de igual manera puedo asociar a todo este tratamiento fibrato, estatina más ezetimibe, ¿no? En este caso debo yo ver cuál es mi objetivo. ¿Qué quiero hacer? Que mi paciente no tenga un infarto, no tenga pancreatitis, porque con este nivel de triglicéridos, al menos si tengo más de 1000, mi paciente puede llegar a tener un infarto o un evento cardiovascular, ¿no? En este caso puede incluso haber el famoso derrame, le ha dado derrame, ¿no? Que en realidad no es derrame, sino es un AVC isquémico, ¿no? Entonces, mucho ojo con estas patologías, ¿no? Si nosotros entendemos la parte de los factores de riesgo, ya voy a empezar a tener en cuenta que también debo de pedir dentro de todos los laboratorios de control el perfil lipídico en mi paciente, ¿sí? Entonces, eso sería todo, muchachos, y les muestro la imagen, mi manita, no sé el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Y ahí la reflexión. Entonces, hasta aquí vemos todo el hito 4 respectivo a los temas de avance. Voy a hacer la evaluación correspondiente ahora, que va a ser vía no es presencial, va a ser virtual, pero a medida que vaya llamando a las personas, a cada estudiante, quiero que active su cámara, ¿ya? Active su cámara, y menos Albert y Melvin. A ellos nada más voy a hacerles una pregunta, ¿ya? El resto son 2 a 3 preguntas, dependiendo cómo vayan a responder. Cada pregunta es 5 puntos, ¿ya? Y bueno, esa es la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. Ok, entonces voy